Mis amados hermanos de la iglesia Gerizim, vamos a continuar ya con lo que se calcula sería la penúltima clase de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que seguimos con la parte 4 de las instrucciones acerca de varios grupos en la iglesia. Para ello, tomaremos los versículos 3 al 10 de este capítulo 6. Si se fijan, el apóstol Pablo fue bien claro con respecto a estas instrucciones. Quería dejar a Timoteo bien equipado con todo lo que él debería hacer y practicar en esa iglesia de Éfeso, en la cual Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, lo había designado como pastor. Tenemos esta verdad central. Pablo aconsejó a Timoteo que se apartara de aquellos que predicaban solo para hacer dinero y aquellos que se desviaban de las sanas enseñanzas del Evangelio. Eso es lo que vamos a ver desarrollado en este estudio, mis amados hermanos, y con sus Biblias listas vamos a tener este pasaje, 1 Timoteo 6, del 3 al 10. En el punto número 1, ese grupo de personas que estaban allí en la iglesia era un grupo que estaba causando problemas. Me refiero a los falsos maestros que al mismo tiempo eran avaros. Vamos a utilizar como base bíblica los versículos del 3, 4 y 5, pero nos vamos a ir línea por línea. Primero, el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nos detenemos ahí. El mismo grupo al que se refiere Pablo es el mismo con el que empezó en el capítulo 1, los falsos maestros. Me parece que no hubo iglesia que se escapara de recibir el ataque de estos falsos maestros. Aquí, como un médico que diagnostica el padecimiento de un enfermo, Pablo describe las características de la enfermedad que los aquejaba. El individuo que es el objeto del análisis de Pablo muestra 3 síntomas que se traslapan entre sí, se entretejen. Veamos esos 3 síntomas. Número 1, enseña otra cosa, es decir, falsas doctrinas. Y tenemos de nuestro primer estudio el versículo 1:3 que dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, diferente enseñanza. En ambos versículos, en este que es el 6:3 y en este que acabo de leer que es el 1:3, tiene la misma palabra en griego, heterodiskaleo. Heterodiskaleo. El prefijo hetero significa diferente. Esa fue la primera característica. Enseñaban otra cosa. No correspondían a la enseñanza que había dado el apóstol Pablo. Número 2. No se conforman a las calificadas por el apóstol Pablo sanas palabras del Señor Jesucristo. Con las palabras sanas, retoma una analogía del lenguaje de la medicina. Entonces, Pablo era tan bien preparado que era
que estaba capacitado, era competente para establecer comparaciones o analogías, inclusive de padecimientos del área de la medicina. Vamos a retomar, o más bien para ver, no retomar porque no lo hemos visto todavía, el versículo 2:17 de la segunda carta a Timoteo. Fíjense bien qué enfermedad describe aquí. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Carcomerá como gangrena. La gangrena es esa enfermedad en donde los microorganismos actúan afectando de tal manera la irrigación de un segmento corporal que muere, se carcome, se cae a pedazos, ¿verdad? Entonces, eso es enfermo sumo. Dice aquí, las palabras de Himeneo y Fileto eran enfermas, ¿verdad? En cambio, las palabras del Señor Jesucristo son sanas. Y número 3, ese individuo no da su consentimiento a la doctrina que es conforme a la piedad. Doctrina que es conforme a la piedad. Si pudiéramos tomar un versículo para describir a la piedad, creo que uno muy práctico, mis amados hermanos, es Mateo 6:33, que vamos a ver en la aplicación de nuestro estudio. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Uno de los temas recurrentes en las epístolas pastorales es la relación que hay entre la verdad y la piedad, el error y la decadencia moral. Buscar la verdad, buscar al Señor Jesucristo, quien es la verdad, eso es la piedad. Y el error, la falsa enseñanza, como acabamos de leer ahorita, la enseñanza diferente que estaban dando estos falsos maestros, iban a llevar a la decadencia moral. Ahora continuamos con este estudio acerca de estas personas que estaban enfermas espiritualmente. Versículos 4 y 5. Ese alguno está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, de esas contiendas, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Muy rara vez el error doctrinal se debe a una inocente equivocación. No, va con intención la equivocación. Así siempre hay algún grado de culpa, intención en quien lo comete. Los falsos maestros de Éfeso estaban, de acuerdo al versículo 4, envanecidos. Literalmente el término en griego, inflados, llenos de orgullo. Y ¿se acuerdan ustedes que comentamos que así como se empezó en el capítulo 1, en el capítulo 6 se habla de los falsos maestros, en el 1:7 dice así, fíjense, inflados de orgullo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces estaban envanecidos, queriendo llamarse y ser reconocidos como doctores de la ley. Una persona semejante nada sabe de la sana doctrina. Retomando la analogía médica, Pablo los describe como quienes están enfermos o deliran, o sea, como cuando una persona tiene una altísima fiebre y delira acerca de cuestiones. El término en griego es seteseis, controversias,
quizá acerca de temas teológicos, estaban ellos causando controversias, discusiones. Y aquí podemos tomar 2 Timoteo 2:23, que dice, le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces les gustaba discutir sobre temas teológicos y ellos no sabían, pero sin embargo discutían y causaban entonces gran turbación en medio de la congregación. A Tito, en su iglesia, le recomendó el apóstol Pablo, Tito 3:9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, había contiendas de palabras de las cuales nacen, y vemos el listado en el versículo 4 y lo completamos. Fíjense nada más cómo estaba esa iglesia, con la gente, con una envidia naciente, y de ello pleitos, se peleaban, blasfemaban, malas sospechas, no había confianza de uno con el otro, de un hermano en Cristo con el otro. Dice, y disputas necias. Estas, todo lo que acabamos de leer, contrastan lo opuesto rotundamente con el fin de la enseñanza de Pablo, que se la escribió en 1 Timoteo 1:5. Vean cuál es el propósito. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingido. Amor, comunión, unión. Y miren ustedes nada más lo que había en la iglesia de Éfeso. Todo producto de estos falsos maestros. Entonces dice, ya leímos 1 Timoteo 1:5, entonces comparamos este listado de eventos que había en la iglesia de Éfeso con Gálatas 5:16 al 24. Este pasaje dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que vean ustedes este listado muy semejante a lo que viene en Gálatas 5:16. Una vez que se entiende sus verdaderas motivaciones internas, tales frutos de maldad parecen ser productos inevitables de los falsos maestros,
Tenemos este pasaje en Mateo 7, 15 al 20. El Señor Jesús dice, guardaos de los falsos profetas, falsos maestros, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Los falsos maestros son hombres, número 1, cuyas mentes se han corrompido. Nos lo dice 2 Timoteo 3, 8. Dice así, aquí hay unos ejemplos de estos falsos maestros. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 2. Han sido privados de la verdad por Satanás. Y aquí nos remontamos a Lucas 8, donde encontramos la parábola del sembrador, en donde entresacamos los versículos 5 y 12, que leemos. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Han sido privados de la verdad por el mismo Satanás. Tienen la culpa por ser tierra dura en lugar de buena tierra que recoja esa buena semilla. 3. Que toman la piedad como fuente de ganancia. La avaricia es su motivación esencial. Los falsos maestros persiguen el dinero. Tito 1:11 así lo establece. Dice así estos dos versículos. Juntamos Tito 1:11 con Judas versículo 12. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí está, ganancia deshonesta, dinero. Y Judas 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Así es espiritualmente el falso maestro. En aquellos días, amados hermanos, la remuneración o pago que acompañaba al ministerio era atractiva, por lo que aún los mejores hombres debían ser advertidos para que no permitieran que el lucro, la ganancia personal, se interfiriera en sus motivaciones. Primera de Pedro 5:2, que dice, el apóstol Pedro habla y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Volviendo a lo que vimos en el estudio anterior, los líderes, los directores de ministerio de la congregación debían ser escogidos de entre quienes fuesen conocidos por no ser, de acuerdo a lo que estamos viendo y ahora claramente, retomamos en 1 Timoteo 3, versículo 3 y 8, esta frase donde dice: las características del obispo: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y el versículo 8, que habla sobre los diáconos, es semejante. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Un versículo más, Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. En contraste, la corrupción moral tan frecuentemente asociada con la falsa doctrina produce precisamente lo contrario, es decir, la avaricia. Así pues, ahora el apóstol Pablo pasa a describir la relación entre piedad, buscar a Dios primeramente, y el contentamiento que acompaña una vida del cristiano que busca desesperadamente a Dios. Nos vamos a basar en los versículos del 6 al 10, mis amados hermanos. Y empezamos leyendo el versículo 6, que dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Son los dos ingredientes, mis amados hermanos. La ganancia, la riqueza, es piedad, pero acompañada de contentamiento. Sentirse satisfecho por lo que Dios nos provee. Pablo retoma las palabras piedad y ganancia como acostumbraba, y ahora les da un nuevo significado cristiano más apegado a la verdad que al error. La piedad no da ganancia económica. Aquí dice 1 Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, dice ahí claramente, no da ganancia económica. Amados hermanos, ella misma, la piedad, es ganancia cuando va acompañada de contentamiento. El término que aparece aquí, autarquías, literalmente significa autosuficiencia. Pero la suficiencia de la persona, del creyente, se debe a la provisión de Dios, de lo que Dios le da. Veamos 2 Corintios 9:8. Miren lo que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios provee todo lo suficiente. Y por supuesto que recordamos Filipenses 4:11 y 13, donde también aparece el término autarquías. Filipenses 4:11, 13 dice: no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos dos versículos podemos ver otros usos de la misma palabra. La piedad, acompañada del contentamiento interno dado al creyente por Dios, que no depende de las circunstancias, de lo que ve, de lo que le rodea. Esto es completamente opuesto a la codicia de los falsos maestros. Entonces, ese contentamiento interno que da Dios al creyente es, en verdad, gran ganancia. Veamos, hermanos, hagamos un diagnóstico de nuestra vida acerca de ese contentamiento que necesitamos. Porque miren ustedes cómo esto puede derivar en un descalabro espiritual muy grande. Véase los versículos 7 y 8. ¿Sí? Antes de hablar de esa situación tan tremenda, tenemos estos dos versículos que muchos de nosotros ya los hemos repetido y debieran convertirse en nuestro vivir, parte de nuestro vivir, donde dice una convicción, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo respalda su punto usando la idea judía del Antiguo Testamento y cristiana en el Nuevo Testamento. Entonces, comparamos dos citas. Comparamos la cita de Job 1:21 y Lucas 12:16 al 21. Job 1:21 dice así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre con contentamiento. Ahora veamos uno que no tiene contentamiento. Miren, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estos dos versículos nos hablan acerca de la transitoriedad de las cosas materiales. Estas deben usarse y disfrutarse para la gloria de Dios si uno las posee. Si uno tiene casa y tiene vehículo, úselos, disfrútelos, pero también, como dice aquí, hay que ser ricos para con Dios, que sean para el servicio de Dios. Veamos 1 Timoteo 6:17, que lo vamos a abordar en la próxima lección. Dice así, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, así como el rico insensato, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
si uno las posee, pero en ninguna manera contribuyen a la piedad. Ellos son instrumentos y los podemos usar. Que no se conviertan ellos en quien nos usen, amados hermanos. Por supuesto que los cristianos tienen las necesidades básicas de sustento y abrigo como cualquier persona, pero cuando éstas son suplidas al cristiano piadoso por un Dios lleno de amor, puede sentirse satisfecho. Encontramos en Hebreos 13, 5 y 6 esta advertencia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué nos podemos sentir contentos? O sea, con contentamiento, sentirnos satisfechos, porque dice, debemos sentirnos contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo tenemos a Él. Él está con nosotros. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces ahora entendemos por qué Pablo hablaba muy bien, sabía muy bien de lo que hablaba. Repetimos nuevamente Filipenses 4 del 10 al 13, ahora sí completito. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Continuamos. Esto nos da bastante tranquilidad, mis amados hermanos. Lo tenemos a Él. No nos dejará ni nos desamparará. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen esta confianza? Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol contrastó la actitud de contentamiento que acabamos de ver en los versículos previos con lo contrario, el afán de enriquecerse que está descrito en el versículo 9 y el amor al versículo 10, dinero, que son dos caras de la misma manera. La historia de la raza humana, y quizá en especial la de la sociedad occidental moderna, confirma con fuerza la enseñanza de Pablo. La ambición de las riquezas conduce a 1. Tentación, quizá muchas veces hasta de robar. 2. Lazo, trampa. Sí, como vemos a esta ave en un lazo, entra y muere. Y 3.
muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aunque no es un fin en sí misma, la avaricia es como la califica el apóstol Pablo, la raíz de todos los males. Es una grieta por la cual otros vicios logran entrar a la vida. Para ilustrar su enseñanza, Pablo se refiere indirectamente a algunos que sin duda eran conocidos de Timoteo, que habían caído en la trampa que describe Pablo. Ávidos de dinero, se extraviaron de la fe. Esto puede tener el significado de que habían caído en la herejía, como lo leeremos en 2 Timoteo 2, 17 y 18. Miren lo que dice aquí. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cayeron en herejías, o simplemente que su capacidad de dar fruto espiritual había sido ahogada, cortada, como lo leemos aquí en Lucas 8:14, en la parábola del sembrador. La semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. No dan fruto por su afán de enriquecerse. En cualquiera de estos dos casos, caer en herejía y no dar fruto, ellos habían sufrido por esto, provocando ellos mismos sufrir y ser traspasados de muchos dolores. Mis amados hermanos, piedad y contentamiento. Debemos honrar a Dios y centrar nuestros deseos en Él. Eso es piedad. Y debemos contentarnos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, produciendo esperanza, fe, paz, amor, ¿verdad? Esta es la piedad. Ustedes, como yo, ya sabemos Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta afirmación es la clave para el crecimiento espiritual y la satisfacción personal. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos por ello. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor sea con ustedes y les bendiga.